Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. El mundo está nuevamente al borde de una guerra global. La OTAN ha acordado desplegar misiles a solo 5 minutos del Kremlin en el tiempo de impacto. 5 minutos. Esto solo se puede comparar con los misiles que fueron destruidos hace décadas junto con el tratado firmado por Gorbachev. Desde entonces la OTAN había prometido que esto nunca iba a volver a pasar, que no instalaría de nuevo esos misiles tan cerca del Kremlin, pero ya vienen de vuelta. Esta movida no solo está reviviendo los fantasmas del pasado, sino que está colocando a Europa en una posición extremadamente vulnerable. Ahora con misiles apuntando directamente al corazón de Rusia, Moscú ha prometido hacer exactamente lo mismo: apuntar a las principales ciudades europeas. Rusia advirtió el sábado que las capitales europeas podrían convertirse en víctimas potenciales. Ello luego de la decisión anunciada esta semana durante la cumbre de la OTAN de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania. Desde el jueves, el Kremlin condenó la decisión tomada por Washington y Berlín del despliegue de misiles estadounidenses de largo alcance en territorio alemán para 2026. Estados Unidos y Alemania informaron que el plan incluye el despliegue de misiles SM-6, misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo que aumentarán el alcance de los proyectiles desplegados actualmente en Europa. Moscú calificó la decisión como una vuelta a la Guerra Fría, haciendo referencia al enfrentamiento entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos por la crisis de los euromisiles, que se cerró con la firma del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de 1989, que limitaba el uso de misiles de medio alcance tanto convencionales como nucleares. Estados Unidos enterró el tratado al retirarse en 2019, luego de que el gobierno del expresidente republicano Donald Trump acusó reiteradamente a Moscú de incumplirlo. Entonces Rusia aseguró que mantendría una moratoria en la producción de este tipo de misiles si Estados Unidos no los desplegaba a una distancia que pudieran alcanzar territorio ruso. El Pentágono subrayó el viernes la importancia de mantener líneas de comunicación con Rusia para evitar el riesgo de una posible escalada en medio del conflicto en Ucrania, apoyado por las potencias occidentales desde que Moscú lanzó una operación militar en febrero de 2022. Esto fue apenas hace una semana y 7 días después seguimos preguntándonos ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esta historia se supone que ya la habíamos cerrado en 1987 con un tratado de Washington en el que se comprometían a que esto no pasaría de nuevo. Y eso llevó en aquel momento a la destrucción de toda una clase completa de misiles en la Unión Soviética, sistemas como el Oka, el Pioneer, RK-55, el R-12, el R-14, el TMS, todos fueron desmantelados por completo. El mundo parecía que estaba en paz. Estos misiles tenían capacidades que no solamente preocupaban a Europa, sino también en su momento a la URSS a través de Mikhail Gorbachev. ¿Por qué? Era muy simple, porque Alemania Occidental, Estados Unidos había desplegado ahí, en esa Alemania del momento, misiles Pershing 1 y 2 que podían alcanzar Moscú en cuestión de minutos. Pero eso no era todo. Esos misiles tenían ojivas nucleares y eran capaces de destruir los centros de mando claves de la URSS. Y hoy amigos, esa amenaza ha vuelto al planeta. Estados Unidos se retiró oficialmente del Tratado de Washington en el 2019, bajo la administración de Donald Trump, y ahora planea despegar de nueva cuenta esos misiles de alcance intermedio y corto en Europa para el 2026. Pero esta decisión no fue provocada por el conflicto en Ucrania como algunos pudieran sugerir. Fue provocada por la política de la administración de Biden, porque se anunció apenas la semana pasada. Hace años se acusó
a Rusia de desarrollar el misil de crucero 9M729 del complejo Iskander, que supuestamente podía volar 2.000 kilómetros en lugar de los solo 450 kilómetros que hoy sabemos que solo puede volar. Y con ese pretexto, aunque fue discutible, eso sirvió para que Estados Unidos en ese entonces, al mando de Trump, se retirara unilateralmente del tratado. A pesar de que esto sucedió, Trump no escaló amenaza alguna, simplemente se retiró. Pero ahora, valiéndose de ese retiro, Joe Biden ha propuesto instalar misiles que apunten a solo 5 minutos del Kremlin. ¿Por qué este despliegue es tan peligroso? Los misiles de Estados Unidos, los que planean ahora despegar, hablamos del Tomahawk, del que el otro día estábamos, por cierto, comentando con ustedes cómo es que tiene un alcance, ese sí, de 1.800 kilómetros, que es capaz de llevar una ojiva nuclear y que puede llegar a Moscú desde Alemania en ese tiempo, en solo minutos. Y este despliegue de misiles no es solamente una cuestión de defensa. Estados Unidos está desarrollando un concepto llamado Multi-Domain Task Force, o el MDTF, que se utilizaría para penetrar zonas de acceso prohibido en territorios como el occidental de Rusia. Con la ayuda de Ucrania y con la constelación de satélites, Estados Unidos lo que ahora ha hecho es crear un mecanismo para destruir instalaciones clave en Rusia y está estudiando ya, describiendo algoritmos de funcionamiento de los sistemas de defensa aérea rusos. Y además lo que se estaría planteando es que los misiles occidentales multifuncionales como el SM-6 Block IB, que fueron diseñados originalmente solo para la defensa antimisiles, pues ahora puedan ser utilizados contra objetivos terrestres. Este cambio de juego va a ser precisamente lo que han anunciado como amenazas de los LRHW hipersónicos del complejo Dark Eagle. Se supone que aunque no los manejan en este momento, Washington sí tendría considerados a través del Pentágono desarrollarlos y estos hipersónicos tendrían un alcance de 2.800 kilómetros y serían capaces de llegar a ciudades claves de Alemania para destruir, por ejemplo, localidades como Ekaterimburgo, Chelyabinsk y cómo ha respondido Rusia a esta amenaza, que es lo más importante, cómo va a reaccionar el otro lado, la otra cara de la moneda. Pues Vladimir Putin ya ha dicho que Rusia está lista para iniciar la producción de misiles en respuesta al despliegue estadounidense si Estados Unidos despliega misiles de mediano y corto alcance en cualquier región del mundo. Rusia dice que se reservaría en ese caso el derecho de actuar de manera similar y en Europa esto significaría que Rusia podría desplegar misiles terrestres en Kaliningrado y desarrollar nuevos misiles balísticos de corto y mediano alcance, y esto lo que haría es poner a toda Europa en la mira del Kremlin. El verdadero problema es que a diferencia de la Guerra Fría, ahora no existe Mikhail Gorbachev. Ahora no hay un Gorbachev que esté dispuesto a negociar un tratado para destruir sus propios misiles a cambio de una promesa de la OTAN. Y todo esto parece que solo tiene una explicación lógica. La administración de Biden cree que puede presionar tal vez a Rusia para firmar un nuevo tratado de nuevo, pero lo cierto es que el Kremlin de hoy no es el mismo de los años 80. Y luego pues vemos la retirada de Estados Unidos del Tratado de Washington, el desarrollo de nuevos sistemas de misiles que nos está mostrando una tendencia bastante preocupante, una que va camino hacia la militarización, una que va rumbo a la carrera armamentista y la falta de mecanismos de control de armas, la desconfianza tan grande que existe entre las potencias nucleares que solo está aumentando el riesgo de estos conflictos. Y ahora Europa se encuentra nuevamente bajo la amenaza de misiles nucleares que están reviviendo los fantasmas de la Guerra Fría, Alba. De la cual parece que no aprendimos nada, porque en un punto, en la Guerra Fría, recuerdan, mucho del desconfort que tuvieron en Estados Unidos fueron los misiles que se instalaron en Cuba. Sí. Y ahora les están aplicando la misma. Yo siempre tengo una frase: nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan. Entonces, Claro. a ti no te gustó, cuando fue la Guerra Fría, no te gustó para nada que Rusia pusiera los misiles en Cuba. Tampoco te gustó para nada que viniera el Kazán a Cuba y que vinieran las fragatas.
Estaban muy molestos, tanto Estados Unidos como Canadá, que ahí andaban como gallos de pelea. Entonces, ¿por qué haces eso? Esas no son medidas disuasorias, Claro esas son que no. medidas provocativas. Dices, ¿por qué no? En vez de pensar en poner misiles, ¿por qué no hablar en una mesa de paz? ¿Por qué no tener un diálogo, un acercamiento? No han intentado, ni en lo más mínimo, ni siquiera por cuidar las apariencias, acercarse a dialogar. Pues parece que no aprendimos nada de la Guerra Fría. Porque si algo nos enseñó precisamente este Tratado de Washington que se firmó en el 87, es que costó muchísimo desmilitarizar estas amenazas potenciales de ambos bandos. Alemania podía destruir, Europa podía destruir a la URSS en ese momento en cuestión de minutos nuclearmente. La URSS podía hacer lo mismo con Europa y también con parte de América en aquella crisis de los misiles de Cuba. Y eso llevó finalmente a que se tratara de bajarle la presión a la amenaza de destrucción nuclear mundial y terminó con estos tratados del 87. ¿De qué otra forma podría terminar si no es con un tratado? Pues con la destrucción o con la prevalencia de vivir con este miedo constante. La única cuestión o el gran problema es que la razón por la que se firmaron estos tratados, Alba, te lo voy a decir yo como lo pienso después de analizar esta historia, en donde se le dice a Gorbachov, no hay problema, puedes confiar en nosotros, disuelve tu Unión Soviética, que se fragmenten los estados de la URSS, nadie se va a meter con ellos. Oye, pero la OTAN, no hombre, yo no me voy a meter con los tuyos. No me voy a venir para acá. ¿Cómo crees? ¿Yo qué tengo que hacer allá? Está la muy OTAN lejos. es algo anglosajón, nosotros no tenemos interés en los pequeños países que se vayan a formar de la URSS, entonces despedázala, no hay problema. Oye, ¿y tus misiles esos? Te encargo también que los destruyas todos, por favor. No te preocupes, yo te doy mi palabra que eso nunca se va a volver a instalar de nuevo, jamás vas a ver nuestros misiles apuntándote tan cerca del Kremlin again. Y mira, Alba, aquí están. 3 doritos después. Por cierto, la encuesta de la noche, ¿crees que esta crisis podría desencadenar una guerra global? Las opciones son sí, es posible, no lo creo o no lo sé. Así es. Dice por ahí un amigo que Gorbachov debería de estar muerto por traidor. Edgar, ya murió, amigo. Murió de causas naturales, pero ya falleció. Entonces, en su momento pudieron tal vez enjuiciarlo por traidor, pero pues ya desafortunadamente él ya no está con vida, entonces ya no se le puede ni siquiera hacer un juicio por traición. Yo creo que se lo paisanearon demasiado, se dejó paisanear mucho. ¿Sabes? Sobre todo se dejó doblar por la presión, porque en ese momento Mikhail Gorbachov estaba bajo una presión terrible, el sistema bajo el que se sostenía la URSS fracasó producto de las sanciones que se estrenaron como nunca antes. Jamás se habían visto las sanciones a ese nivel. Tomaron por sorpresa a la URSS, quebraron su economía y entonces en esa presión de querer aliviar las sanciones confió en, oye, yo hago lo que me digas, pero ya quítame el pie del cuello. Pensó que Rusia se iba a poder integrar al mundo occidental. Incluso se llegó a hablar de la posible incorporación de lo que quedara de la URSS, hoy Rusia, a la OTAN en su momento. Así las cosas y nunca, bueno, pues no se llegó a cumplir nada de eso. Gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta por YouTube. Vamos a cerrarla y los resultados son, ¿crees que esta crisis podría desencadenar una guerra global? El 79% piensa que sí es posible, el 16% no lo cree y el 5% no está seguro. Pues vamos a seguir muy de cerca cómo se desenvuelve esta historia, Alba, porque aún no se instalan, se van a instalar, pero reacciones ya hay muchísimas. Pero más que las reacciones, lo que debe de haber es una reflexión de nuestra historia, que es lo que quisimos hacer en este podcast, de cómo hoy el mundo vuelve a abrir la tapa de una coladera que se había cerrado en 1987 con la promesa de jamás abrirse y voilà, adivinen qué. Y ya no está Gorbachov para ceder. Y ya no hay ningún Gorbachov para ceder.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.